estamos ya listos para compartir mucha información con todos ustedes y arrancamos sin demoras con nuestro primer entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista Jorge Garicoche. Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Hola Eduardo, un placer siempre compartir contigo, con toda la audiencia del Canal Pro. Jorge, queríamos abordar contigo un tema sumamente importante para la economía y para las empresas, el tema de la informalidad y cómo esto afecta a los diferentes tipos de emprendimientos. Jorge, cuando hablamos de los efectos de la informalidad, ¿qué te parece que son las principales cuestiones que tenemos que analizar? Pero yo creo que el principal punto que uno debería de mirar es en qué mercado puedo participar. Efectivamente, cuando uno está operando y no tiene todos los papeles, de algún modo sobrevive, de algún modo subsiste. De hecho, la literatura denomina a esto la economía de subsistencia o emprendimientos de subsistencia. Es decir, uno opera, uno trabaja por intentar sobrevivir. Sin embargo, el mercado es mucho más amplio y a veces hay capacidades, a veces hay mucho talento, a veces hay oportunidades que no están siendo materializadas por el hecho de no contar con aquello a lo que llamamos formal que impide acceder a otros mercados. Para poner un ejemplo claro, hay muchos emprendimientos gastronómicos en Paraguay, muchísimos. Y más, seguramente alguno de lo que está viendo se está imaginando en la empanada que venden en su barrio, que de repente no expide factura, pero tiene un sabor único. Lastimosamente, en muchos de estos eventos que suceden en esta época del año y donde muchas empresas hacen su cierre, esa unidad de negocio donde venden esa empanada, que probablemente es la más rica de todo el Paraguay, no puede ser contratada porque las empresas necesitan descargar su compra, tener algún IVA de crédito y por sobre todo hacer también un comprobante de la transacción que han realizado. El tener factura no es solamente tener un papel, no es solamente acumular documentación, es un comprobante legal de que alguna transacción efectivamente se realizó y eso también da la posibilidad de generar algún tipo de reclamo sobre algún producto o servicio que se adquirió. Es un documento de titularidad de que algo se transfirió, de que algo se realizó. Entonces, creo que también tenemos que aprender a mirarlo como eso a una factura. Entonces, creo que resumiendo esto, Eduardo, el principal punto es a qué mercado nos enfrentamos. Cuando uno participa de una economía formal, tiene el Paraguay e incluso el mundo a disposición para seguir creciendo. Por supuesto, eso uno debería ir escalando en etapas en la visión de crecimiento de su negocio, pero cuando uno no puede participar de ese segmento, tu segmento ya se ve muy acotado y las reglas de juego son totalmente distintas. De algún otro modo, las reglas de juego de hecho no están exigentes, no están presentes y impera cualquier cosa que no necesariamente esté acorde a la ley. Y ahí estamos hablando desde cuestiones económicas hasta cuestiones sanitarias. Cuando uno no tiene el aval de que el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, el INAM, no visitó un establecimiento donde se venden empanadas, donde no se registró, no sabemos si ese local está trabajando en condiciones de salubridad, si está trabajando en condiciones adecuadas para lo que es el rubro gastronómico. Y sin embargo, nosotros vamos a comprarlo, vamos a ingerirlo y vamos a meterlo en nuestro organismo. Entonces, esos son los efectos y las cuestiones interesantes que tenemos que poner sobre la mesa en esa relación producción-consumo a la hora de hablar de los efectos de informalidad, de mirar mucho más allá de decir, ah, mira, esta es una cuestión de subsistencia y esta es una cuestión de oportunidad que el mercado me presenta. Claramente ahí surgen seguramente desde el otro lado un montón de cuestiones respecto a estos temas que estamos planteando. ¿Cuánto cuesta acceder a eso que menciono? ¿Cuánto cuesta que el INAD me dé un registro de establecimiento, un registro sanitario? ¿Cuánto cuesta conseguir una factura? ¿Cuánto cuesta obtener otros
otras cuestiones que hacen al circuito formal, que son los grandes desafíos también que seguimos teniendo, más allá de que hemos avanzado realmente en muchas cuestiones relacionadas a las que teníamos antes. Hoy eh, la apertura de una empresa es mucho más fácil a lo que teníamos quizás hace 5 años atrás. Hoy abrir una empresa de acción simplificada nos puede llevar 3 días y es que hacemos exactamente lo que nos dice el circuito que plantea el Ministerio de Industria y Comercio. Si queremos hacer alguna modificación, alguno de los estatutos ya de proforma que existen, nos puede llevar un poquito más, nos puede llevar 8 días, 10 días, incluso 15 días, es una ganancia tremenda comparado a lo que significaba hacer una apertura de empresas anteriormente. Ahora bien, ahí con ese hecho uno todavía no es formal. Uno lo que hizo fue el registro formal de la empresa, pero para operar formalmente, dependiendo del segmento en el cual estemos trabajando, hay de vuelta requisitos particulares que necesitamos cumplir. También tenemos que cumplir los requisitos de territorialidad en el cual estamos. Si estamos en una ciudad, generalmente los municipios expiden la patente comercial, la habilitación del negocio. Así que es un circuito que realmente tiene muchísimas patas, es un circuito que tiene un montón de burocracia, por decirlo de algún modo. La burocracia no siempre es mala de por sí, pero cuando sí es engorrosa, cuando sí es larga y cuando sí es tediosa, implica un costo para el emprendedor. Así que ahí sí es cierto, hay desafíos en acortar procesos, hay desafíos en vincular procesos. Creo que el hecho de que hoy las empresas de acciones simplificadas para su constitución permitan hablar instituciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial mediante una plataforma es un gran logro. Creo que el siguiente paso sería cómo vinculamos eso a los estamentos autónomos, como las municipalidades, cómo vinculamos eso, esa misma plataforma a los entes que rigen a un sector en particular, de modo que electrónicamente o de manera digital podamos ir obteniendo muchos de los otros certificados o habilitaciones que necesitamos para operar. Por supuesto, hay cuestiones que necesariamente van a tener que ser in situ. La verificación de los registros gastronómicos, que era el ejemplo que poníamos acá sobre la mesa, necesariamente van a tener que seguir siendo in situ. Pero en todo aquello que se pueda avanzar, sería muy bueno que sigamos en ese camino. Camino que ya hemos comenzado y que creo que es momento de ir acelerando. Jorge, cuando hablamos de la informalidad estamos hablando de una cuestión que pese al crecimiento de la economía paraguaya, no se pudo reducir con el paso del tiempo. Es más, entiendo que las mediciones hablan de que la informalidad también va creciendo en cierto modo con la economía. Esas son cuestiones que nosotros tenemos que analizar también porque ese crecimiento económico tendría que ayudar a que las condiciones de los diferentes actores del mercado vayan mejorando. Es una necesidad eso. Efectivamente, hay estudios muy interesantes que salieron en estos últimos tiempos que hablan sobre el crecimiento económico que tuvo el Paraguay en este tiempo, en los últimos 20, 25 años. Paraguay experimentó un crecimiento económico muy importante. Sin embargo, mucho de este crecimiento se dio por acumulación de capital. O sea, para poner en perspectiva y entender esto, es en el sector agrícola, lo que pasó fue que no necesariamente hubo una explosión de mejoras de rendimiento de los cultivos, sino lo que tuvimos fue más tierra de lo que teníamos antes. Antes trabajábamos con 100 y pasamos a trabajar con 250 hectáreas, a modo de ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Nos expandimos, crecimos, pero no necesariamente con mejoras de productividad. Y eso se ha visto en términos generales en gran parte de la economía paraguaya. O sea, los sectores que han mejorado la productividad, que se han sofisticado, son segmentos muy particulares y no necesariamente un sector por completo. Hay mucha diversidad de productividad intrasectorialmente en el sector de la herrería o metalúrgico. Uno ve sectores altamente competitivos a nivel regional, donde encuentra soldadores que trabajan en la industria naval preparando
embarcaciones de todo tipo y cada vez con más calidad y con más valor agregado, pero también encuentra soldadores que siguen trabajando en condiciones donde no existe seguridad industrial, donde no existen criterios corporativos, donde los plazos son totalmente, no son previsibles. Entonces, ¿cómo hacemos para que la productividad que existe del soldador que está en un sector también vaya permeando hacia todos los soldadores? Entonces, creo que ese es un poco el desafío que tenemos en casi todos los sectores en que opera la economía en Paraguay. Y ahí hablábamos de los efectos, ¿verdad? Y yo planteaba el efecto general, pero esto tiene muchos efectos particulares. Ahora planteaba el efecto general de decir, ¿en qué mercado me quiero mover? O sea, si yo soy soldador, probablemente quisiese estar en el lugar donde haya mucha productividad, porque si hay mucha productividad implica que en lugar de trabajar 18 horas al día por un valor, voy a estar trabajando 4 o 5 horas e incluso capaz me sobra algunos, algunas horas para o capacitarme o hacer otra producción. Entonces, eso es productividad. Sin embargo, yo puedo estar empleando las mismísimas horas que en lugar de estar en la industria naval, estoy haciendo algún otro tipo de trabajo en condiciones totalmente informales, con contratos no claros, con falta de previsibilidad en la producción y en la entrega y en la compra y en los mecanismos de pago que terminan golpeando a mi bolsillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo en ambos hago un trabajo, pero en unos hay condiciones claras, en otros no hay condiciones claras. Y eso termina afectando incluso a la toma de decisiones de varias cuestiones que uno se enfrenta, ya sea como persona o ya sea como unidad de negocio. Uno de ellos es el mundo de las finanzas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo todos los papeles que requiero, no puedo irme a una financiera, no puedo irme a la cooperativa, no puedo irme al banco a decir, necesito un crédito porque ahora voy a comprar más equipos de soldadura. Ahora sí voy a comprar equipos de seguridad industrial, me voy a comprar botas para todo el equipo de soldadores que tengo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno quiere seguir participando del mercado, el mercado en el cual está, sea formal o informal, y uno termina recurriendo muchas veces a mecanismos que no forman parte justamente de ese circuito formal, es decir, terminan yendo al usurero que de algún modo facilita la gestión del crédito, se hace presente, existe la toma de ese préstamo a un costo que es extremadamente alto. Y la verdad que ese costo es absurdamente alto. Creo que no hay forma de comparar con lo que hoy cuesta tomar un crédito en el segmento formal versus lo que cuesta el segmento informal. La brecha es demasiado grande. Ahora bien, si el costo es alto, el costo social es todavía mucho más alto. ¿Qué sentido? En que los mecanismos que operan por detrás también son importantes de analizar. Cuando uno se enfrenta a algún tipo de abuso de una financiera, de un banco, e incluso de una cooperativa, hay mecanismos donde uno puede recurrir. Hay lugares donde uno puede ir a protestar. Uno puede ir a la Secretaría de Defensa del Consumidor, uno puede ir a el Banco Central del Paraguay, uno puede ir en caso de las cooperativas al INCOP. Uno tiene de algún modo algún lugar donde recurrir, de algún lugar donde buscar protección en caso de algún tipo de abuso o en algún tipo de incumplimiento de contrato de alguna de las. En el mercado informal no necesariamente ocurre eso o no ocurre eso. Y los mecanismos suelen ser extorsivos, en algunos casos incluso suelen ser cuestiones que atentan contra la seguridad de la persona. Así que me parece que esas son cuestiones de las cuales tenemos que hablar de manera bien clara y no solo pensar en el costo monetario. El costo monetario claramente es importante y de vuelta tiene que ver con la capacidad de generar productividad, con la capacidad de generar competitividad, porque si uno de mis insumos es altamente costoso, estoy sacrificando competitividad por obtener más recursos.
Entonces, de vuelta, el ser formal tiene grandes beneficios a la hora de insertarse, por un lado, en un mercado mucho más amplio, por otro lado, también en la competitividad que podamos generar y finalmente esa competitividad también basarse en mecanismos de productividad.